Alejandro Cuevas, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Hoy te voy a preguntar por una cuestión que, bueno, pues un servidor ha padecido y que padece un taco de gente, vamos a decirlo así, porque hablamos de la fascitis plantar, lesión, por cierto, también muy común en los futbolistas, Alejandro. Efectivamente, aparte de esas lesiones que lo sufren tanto futbolistas como otros muchos deportistas, pero que también muchas personas de pie de calle, digamos, que no son tan activos. Claro. Y pues te comento un poquitín, la fascitis plantar. Antes de nada, ubicarla, ¿no? Cuando hablamos de fascitis es la afectación de la fascia, que es una membrana relativamente fina que tenemos en todo el cuerpo. Cuando hablamos de plantar, hablamos de la planta del pie. Y es que, en este caso, hay una pequeña membrana que une el nacimiento de los dedos con el talón, ¿de acuerdo? Esa fascitis, esa fascia, mejor dicho, puede lesionarse de distintas formas. Puede tener una fase irritativa e inflamatoria, produciendo lo que se conoce como fascitis plantar, y también puede que tenga un problema ya más degenerativo, que vaya avanzando en el tiempo, esa fascitis no termine de curarse, que poco a poco ya haya menos inflamación y lo que vaya quedando es más bien la degeneración del tejido. Y en ese caso se suele hablarse de fasciosis plantar. ¿Vale? Una vez dicho eso, pues una lesión muy incómoda porque el pie tiene que apoyarse cuando andamos y generalmente suele doler bastante el apoyo. Tiene distintas fases, siempre una fase inicial, como la mayoría de las lesiones de este tipo, es más irritativa y poco a poco, pues lo que decíamos antes, va tendiendo a esa degeneración. ¿Y factores que la producen? Muchísimos. Generalmente lo más habitual es, bien, por un mal tipo de apoyo, un pie que no tenga un buen control en la parte interna y en la parte externa y que sufra demasiado y estrese mucho ese tejido, o bien, unido a eso o sin tenerlo en cuenta, el problema también puede ser una persona que está habituada, imagínate, a andar 3 kilómetros al día, quiere hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, y empieza a hacer 20 kilómetros al día. Si el tejido no tiene tiempo y capacidad suficiente para adaptarse a la carga que le estamos pidiendo, pues es común que se irrite en un inicio y que más adelante, si no se respeta esa irritación inicial incluso, pues ya se degenere y tengamos incluso esa fasciosis plantar. Claro, sobrecargar la zona, que se llama eso, lógicamente, meterle más carga de trabajo, meterle más caña, por decirlo de alguna forma, para que el personal no se... Muy importante, Alejandro, también hay que decirlo, el calzado. Efectivamente. A ver, tanto el calzado como las plantillas, en este caso, competencia principal de los podólogos, es muy importante. ¿Por qué? Si no tenemos un buen apoyo y la distribución de cargas, ya no solamente en el pie, sino en el resto del cuerpo, si no son correctas, va a ser más frecuente y más común que podamos desarrollar este tipo de lesiones. Si bien es cierto que cierto tipo de culturas, pues como por ejemplo en la India, donde prácticamente gran parte de la población anda descalza, curiosamente tienen menos porcentaje de este tipo de lesión. La teoría es que su pie o sus pies están más adaptados. Claro. Ya sabéis que la teoría de la evolución se basa en el que mejor se adapta al medio es el que más sobrevive. Pues lo dicho, sí es verdad que nosotros, que a lo mejor civilizaciones más occidentales, que estamos siempre con los pies un poco más cuidados, cuando por algún motivo no nos cuidamos tanto, le damos un exceso de carga o algún tipo de calzado en concreto nos afecta más de la cuenta, sí es más normal que podamos tener este tipo de lesiones. Claro, nos decía el querido Manolo Martínez Bravo, a mí me pasa en verano, claro, las chanclas, el calzado cuanto más bajo sea, pues más carga le metes. Y menos defensa lateral. Por ejemplo, las fascitis suelen darse más comúnmente en pies valgos, ¿vale? Los pies que cargan hacia adentro, pies pronadores, ¿vale? En ese caso, una persona que utilice botines, generalmente, o que utilice un zapato cerrado, siempre va a tener cierta defensa en su parte interna del pie. Pero cuando utilizas chanclas, ya directamente esa defensa que te daba el zapato la pierdes. Y vas a forzar un poco más esa parte interna, ese compartimento interno del pie. Después, a nivel de tratamiento, a nivel de fisioterapia... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿ahí cómo intervenís vosotros? Ahí donde se supone, al menos, que somos expertos. Bueno, pues aquí, siendo sincero, el 90% del trabajo va a depender del diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, una fascitis insercional que una fascitis en el tercio medio de la fascia del pie, por un lado. Otro, la fase en la que se encuentra. Una fase irritativa inicial, lo primero que tenemos que intentar hacer es bajar esa irritación. Si ya estamos en fase de remodelación, lo que vamos a tener que hacer es estimular el tejido para que vaya madurando y vaya siendo un tejido competente. En esa última fase,
el 90% del trabajo va a ser ejercicio progresivo, para lo que decíamos al inicio, ir entrenando poco a poco ese tejido y que vaya adquiriendo las capacidades y las características propias para poder hacer la vida diaria y la vida deportiva sin ningún tipo de problemas. Son lesiones algo lentas en ese aspecto. Y después también, hace unos 15 años aproximadamente, ahora, se ha puesto bastante de moda en fisioterapia el trabajo invasivo, trabajo con agujas, siempre evidentemente guiados con un ecógrafo, de electrólisis percutánea intratisular o EPI, que no todos los fisioterapeutas la trabajan, pero sí algunos. Y en este caso lo que se va buscando es intentar mejorar las capacidades químicas de la fascia, porque es un tejido al cual la vascularización suele también pasar alguna mala pasada, la llegada de sangre, Sí. pues normalizar químicamente la zona, normalizar el pH y generar colágeno, que el colágeno es uno de los principales componentes, ingredientes, por así decirlo, que tiene la fascia. Y ese tipo de fascitis, donde ya hay incluso una rotura en la propia fascia plantar y hay huecos donde falta colágeno, puede llegar a ser interesante intentar crear ese colágeno a través de la EPI. Pero insisto que no es lo único que hay que hacer, ni muchísimo menos, y que siempre que se realiza la EPI debe verse acompañado de ejercicio. Importante también las plantillas, y es un tipo de lesión donde es muy común que varios terapeutas tengan que trabajar a la vez. Y la paciencia, que también es fundamental, ¿eh? En este Paciencia, tipo de educación, lesión. evidentemente, que sin educación es difícil tener paciencia, Claro. y poquito más, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Alejandro, por ilustrarnos en este interesante asunto que seguro que le ha servido a muchos oyentes. Eso esperamos. Muchas gracias y ya nos volvemos a oír el próximo año. Y me tienes que felicitar, hoy cumplimos 5 años en la clínica. Hombre, pues entonces desde aquí nuestra felicitación, nuestro abrazo y nuestra completa seguridad de que vais a cumplir muchos más, ¿eh? Esperemos que sí. Agustín, muchas gracias por todo. Un abrazo.